¿Qué tal, estudiantes del primer y segundo grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal. Y hoy, estudiantes, vamos a empezar con las clases en la experiencia de aprendizaje número 5. Tema 1, correspondientes a la actividad 5 de esta experiencia de aprendizaje. El tema es: explicamos por qué hay escasez de agua si cubre el 70% de la tierra. La competencia a desarrollar es: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y el propósito de la sesión es: explicamos a partir de las características y propiedades del agua, la distribución y escasez del agua en la tierra, para más adelante plantear acciones que permitan a todos acceder a este recurso. En primer lugar, estudiantes, vamos a analizar la siguiente situación significativa. Julio es un estudiante de segundo de secundaria que vive en el centro poblado Juan Cuisillo, en la región San Martín. Diariamente tiene que madrugar junto con su familia para recolectar el agua que llega solo durante unas horas en la mañana, ya que si no lo hacen, tendrían que esperar hasta el día siguiente o comprar el agua que trae el camión cisterna a un precio muy alto. Lo mismo ocurre con todos sus vecinos. En la escuela ocurre lo mismo. A veces no hay agua y tienen que llevarla desde sus casas o pasar el día usando los servicios higiénicos sin agua. Julio y sus amigos se preguntan lo siguiente: ¿por qué el agua les llega solo por horas? ¿Qué debería pasar para que esa situación cambie? Frente a la situación que afronta Julio, nos preguntamos: ¿de qué manera podríamos aportar para que todos puedan ejercer su derecho de acceso al agua? Muy bien, estudiantes, sabemos que el acceso al agua es un derecho, estudiantes, que tienen todas las personas, pero lastimosamente muchas no cuentan con este recurso importante que es el agua. Muy bien, estudiantes, vamos a reflexionar mediante estas preguntas. ¿Por qué existen diferencias en el consumo de agua de las personas? ¿Por qué algunas personas consumen más agua que otras? Vamos a plantear algunas respuestas, estudiantes. Ustedes también pueden agregar sus propias respuestas. Todas las personas no consumen la misma cantidad de agua por diferentes motivos. Una de las principales es que no tienen conciencia para ahorrar el agua, estudiantes. ¿Ustedes tendrán conciencia, estudiantes, para poder ahorrar el agua? Muchas no lo tienen, ¿verdad? Desperdician agua potable que otras personas lo necesitan con suma urgencia. Algunas personas tienen más actividades donde consumen cantidades de agua. Por ejemplo, estudiantes, algunas personas tienen piscinas, ¿verdad? Algunas personas tienen jardines inmensos donde ocupan gran cantidad de agua. Pues, esas son actividades, estudiantes, donde las personas consumen mayor cantidad de agua que otras que no tienen piscina o que no tienen jardines inmensos. También por el número de mascotas, estudiantes, quizás algunos tienen muchas mascotas o quizás tengan ciertos animales o ganado, de repente lo crían, ahí también consumen gran cantidad de agua. Y aquí, estudiantes, podemos agregar más acciones o más actividades donde algunas personas hacen un mayor consumo de agua. Ustedes pueden agregar sus propios ejemplos. Siguiente pregunta, estudiantes, dice: ¿consideras que el consumo de agua es el mismo en todos los países y el mundo? No es así, ¿verdad? Por ejemplo, estudiantes, sabemos que no es el mismo. Existen países con grandes reservas de agua, donde el agua llega al 100% de las personas. Es decir, en algunos países, estudiantes, todas las personas tienen acceso al agua. Como también en algunos países o en algunas zonas, podemos poner este ejemplo de algunos países de África, donde no tienen este acceso al agua por diferentes motivos. Quizás algunos países, estudiantes, no tienen las reservas suficientes de agua para abastecer a toda la población, o también no tienen la infraestructura adecuada para llevar esta agua a todos los rincones de ese país. Entonces, hay muchos motivos, estudiantes.
Recuerden que la pregunta es, ¿consideras que el consumo de agua es el mismo en todos los países? Obviamente no es el mismo, ¿verdad? Y ustedes van a explicar con ayuda de este texto que están leyendo en estos momentos. Recuerden ustedes agregar también sus opiniones. Seguimos, estudiantes. ¿Cuál es el efecto del consumo de agua de mar en las personas? Para eso, estudiantes, debemos tener en cuenta la información que se encuentra en los anexos. En el texto, agua, agua por todas partes, pero ni una gota para beber, que se encuentra en la sección de los anexos, estudiantes, en la ficha que está colgada aquí en la página de YouTube. Y también, estudiantes, en este texto se presenta la paradoja a la que se enfrenta un náufrago. Recuerden, la pregunta es, ¿cuál es el efecto del consumo de agua de mar en las personas? ¿Qué pasaría si una persona consume agua de mar? Sabemos, estudiantes, que un hombre no puede beber agua de mar. ¿Por qué? Esto sucede porque el agua de mar es hiperosmótica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene gran cantidad de sales. Gran cantidad de sales con respecto a los líquidos corporales, es decir, a los líquidos que tenemos nosotros, como la sangre, como la saliva. El agua de mar contiene gran cantidad de sal a comparación de la sangre y la saliva. Es por eso que nosotros no podemos beberla. Si una persona bebe agua de mar, va a absorber la sal y aumentaría su nivel osmótico en la sangre, es decir, aumentaría las concentraciones de sales en nuestra sangre. Como consecuencia, el cuerpo se va a deshidratar. Además, hay otro problema. El agua de mar también contiene sulfato de magnesio, un compuesto que se utiliza en los laxantes. Este compuesto va a provocar la diarrea en las personas y la pérdida de fluidos. Es por eso, estudiantes, que no se debe de beber agua de mar. En vez de recuperarnos, va a tener una acción contraria, ¿verdad? Nos va a deshidratar más rápido. ¿Cómo solucionan este problema otros seres vivos? Por ejemplo, los peces, ¿verdad? Que viven ahí en el mar, en agua salada. ¿Cómo solucionan este problema? Muchos animales marinos solucionan este problema de diferentes maneras. Lo que hacen es beber agua de mar, pero excretan el exceso de sal, usando mecanismos de transporte activo a través de las glándulas salinas especiales y no a través de los riñones. En nuestro caso, es los riñones, estudiantes. Diluyéndola con agua. Esto les permite poder utilizar el agua de mar sin que el equilibrio hídrico se vea afectado, tal y como sucede en el hombre. Muy bien, estudiantes, los animales marinos sí pueden hacer eso. ¿Qué hacen? Ellos consumen esta agua de mar, pero ellos tienen unos órganos especiales, estudiantes, que le van a ayudar a excretar, es decir, expulsar este exceso de sal, como vemos en la imagen. Lo expulsan, estudiantes, aquí están expulsando el magnesio, el calcio, mediante las branquias también están expulsando el sodio, el cloro. Es así como excretan este exceso de sal, estudiantes, los animales marinos. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos solo nuestros riñones, pero no podemos, los riñones no pueden, estudiantes, con esa gran cantidad de sal. Seguimos, estudiantes. ¿Cómo podríamos extraer las sales del agua? ¿Cómo podemos extraer esa sal, estudiantes, del agua de mar para que sea potable? Es decir, ¿no? La desalinización, estudiantes. Disculpen. Muy bien. Durante siglos, estudiantes, con la finalidad de incrementar el suministro de agua, sabemos que no hay mucha agua, estudiantes, y debemos conseguir, ¿verdad? Diferentes fuentes para abastecer de agua potable a las personas. Los científicos han buscado formas de separar las sales del agua de mar. A este proceso se le llama desalinización, estudiantes. O sea, se le va a quitar la sal al agua. El océano es una disolución acuosa extremadamente compleja y abundante. ¿Y de qué forma vamos a quitar la sal, estudiantes? ¿Cuáles son esas formas? Hay tres: la destilación, la congelación y la ósmosis inversa. Vamos a hablar de la destilación, estudiantes.
Es el método más antiguo. Consiste en evaporar el agua. Requiere grandes cantidades de energía y es muy costosa. En la actualidad existen destiladores solares que funcionan a baja escala. ¿Cómo funciona la destilación, estudiantes? Aquí tenemos, estudiantes, el agua salada, ¿verdad? En este recipiente. Se va a calentar esta agua, estudiantes, con la ayuda de una caldera. Al calentar el agua, esta agua se va a ir evaporando, ¿verdad? Va a ir formando vapor, quedando la sal, estudiantes, en el recipiente. Y el vapor de agua subiendo. Este vapor de agua, estudiantes, se va a ir convirtiendo en agua potable o agua dulce. Es así como se va a quitar la sal de esta agua salada. La otra forma, estudiantes, es la congelación. Durante la congelación del agua de mar se separa la sal permitiendo su extracción. Este método requiere menos energía, pero es muy lento. Y la otra, estudiantes, es la ósmosis inversa. Utiliza grandes presiones para movilizar el agua de mar, muy concentrada de sal, hacia una solución de agua poco concentrada a través de filtros, que son membranas semipermeables que se encargan de retener las sales. Esta técnica se realiza a baja escala. Es decir, estudiantes, aquí tenemos agua salada, ¿verdad? Agua de mar con gran concentración de sal. Vamos a aplicarle presión. Recuerden que el soluto va a ser la sal. Aquí tenemos, estudiantes, la membrana semipermeable. ¿Qué va a hacer esta membrana, estudiantes? Va a impedir que pase este soluto, es decir, va a impedir que pase la sal u otras sustancias que están dentro del agua, dejando pasar solo el líquido, estudiantes, es decir, el agua pura. Son estas tres formas, estudiantes, de cómo se le va a quitar la sal al agua salada. Recuerden que la pregunta es, ¿cómo podríamos extraer las sales del agua? La respuesta sería por destilación, congelación y ósmosis inversa. Y hemos hablado de la explicación de cada uno de ellos. Seguimos, estudiantes. Respondemos las siguientes preguntas. ¿Cómo obtienen el agua en la zona donde vives? Eso va dependiendo, estudiantes, en la zona donde ustedes están viviendo. Quizás, estudiantes, ustedes tengan pozos, reservorios de agua, ¿verdad? Quizás no lo tengan y llegan a su casa cisternas de agua. En la sierra, estudiantes, en algunos pueblos pequeños consumen el agua de río. Y ustedes van a colocar sus respuestas. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las fuentes de agua que abastecen a tu ciudad o región? Muchos tendrán aguas subterráneas. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Ica, estudiantes, hay aguas subterráneas y cada distrito, cada población tiene su propio pozo. Quizás algunas poblaciones o ciudades que están cerca de la, de la playa, estudiantes, utilizan el agua de mar, ¿verdad? Le quitan la sal. Entonces, pueden haber muchas fuentes, estudiantes, que ustedes van a colocar según la ciudad donde ustedes están viviendo. Seguimos, estudiantes, con tres preguntas más. A continuación, vamos a revisar, para responder estas preguntas, van a revisar el texto agua que se encuentra en los anexos, estudiantes. En él van a encontrar las propiedades físicas y químicas del agua, que nos permitirá explicar la importancia del agua para los seres vivos. Y con esta información, estudiantes, vamos a responder estas preguntas. La primera pregunta, ¿qué propiedades del agua les parece más interesante, estudiantes? Aquí he mencionado las 5 propiedades que tiene el agua. Enlaces por puentes de hidrógeno. Gracias a estos enlaces, estudiantes, las moléculas del agua se están uniendo. La elevada tensión superficial. Es la fuerza, estudiantes, que tiene la superficie del agua para no romperse. Algunos animales pequeños, insectos, se pueden parar sobre el agua. Esto gracias a la tensión superficial. La capilaridad de estudiantes, el calor específico y el elevado calor de vaporización. Van a leer estas 5 propiedades y van a escoger qué propiedades parecen más interesantes. Puede ser la elevada tensión superficial, estudiantes, es muy interesante, así como también la capilaridad. Gracias a la capilaridad de estudiantes, el agua puede subir, por ejemplo, en las plantas, ¿verdad? Las plantas absorben el agua gracias a sus capilares.
pueden subir hasta cierta altura. Siguiente pregunta. ¿Por qué se han asentado los humanos cerca de fuentes del agua? ¿Por qué, estudiantes? Sabemos que el agua es muy importante para la vida. Porque el agua es muy importante para la vida, ¿verdad? Gracias al agua las personas pueden criar animales. Es una manera de sustentarse. Pueden sembrar en la tierra, estudiantes, y cosechar, y también satisfacer muchas necesidades, como la sed, como la de cocinar, asearse, lavar la ropa, etc. Es por eso que las personas siempre se van a sentar cerca a fuentes de agua. Siguiente pregunta es, escribe 3 ejemplos que se dan en tu hogar donde utilices el agua como el solvente universal. Recuerden, estudiantes, cuando hablamos de solvente, se refiere también a disolvente. Es una sustancia química en el que se va a disolver un soluto. Recuerden que un soluto puede ser un líquido, un sólido, un gas. ¿Qué disolvemos en el agua, estudiantes? Ustedes van a colocar ejemplos. He colocado aquí un ejemplo, estudiantes, por ejemplo, cuando preparamos un refresco, ¿verdad? O agua para beber. El refresco, en este caso, sería el solvente, porque es agua. Y al colocar el azúcar, estudiantes, que sería en este caso el soluto, este azúcar se va a disolver, es decir, va a desaparecer en el agua, ¿verdad? Y eso es un ejemplo de solvente universal en el caso del agua, porque está disolviendo el azúcar. Ustedes también van a colocar sus propios ejemplos. Recuerden que van a colocar ejemplos que se dan en su hogar, donde utilices el agua como el solvente universal. Por ejemplo, estudiantes, cuando van a lavar ropa, ustedes van a agregar el detergente, ¿verdad? Y el detergente va a desaparecer en el agua. Ahí hay un ejemplo también, estudiantes, de solvente universal. Van a colocar 3 ejemplos. ¿Por qué el agua sostiene o mantiene a los seres vivos, estudiantes? Hace un momento hemos respondido algo parecido, ¿verdad? Porque todos los seres vivos necesitan del agua para sobrevivir. Los animales necesitan del agua para sobrevivir. Las plantas necesitan del agua para crecer y producir sus frutos. Y obviamente nosotros, las personas, también necesitamos del agua para nuestro desarrollo y el buen funcionamiento de nuestros órganos. Sin el agua, estudiantes, las plantas no van a producir sus frutos y morirían. En el caso de las personas y animales, sin agua, nuestros órganos tendrían un mal funcionamiento, provocando diferentes enfermedades. Recuerden, estudiantes, que nuestro cuerpo está formado por gran cantidad de agua. Como vemos aquí, los varones entre 65 y 75%. Las mujeres entre 55 y 65% y los niños entre 75 y 80%. Muy bien, estudiantes. ¿Cuáles son las tecnologías que permiten extraer la salinidad del agua? Van a ordenar la información en un organizador visual. Hace un momento hemos hablado, ¿verdad?, de las tecnologías para extraer la salinidad del agua. Hemos hablado de la destilación, congelación y ósmosis inversa. Lo que ustedes van a hacer es un organizador visual. Esto es un ejemplo, estudiantes. Ustedes pueden hacer un organizador visual más grande u otro tipo de organizador visual, no solo un mapa conceptual, un mapa semántico, un mapa mental, el organizador visual que ustedes deseen estudiar. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy. Conmigo nos estaríamos reencontrando en la siguiente clase. Cuídense.